Número 3. 20 por 5 décimos. Y finalmente, 10 al cuadrado. Finalmente, 10 al cuadrado. Bien, califíquense. Palomitas si está bien, tachitos si está mal. Ahí está. Ok. ¿Listos? ¿Ya terminamos de revisarse? ¿Sí o no? Sí. Bien. Bueno, váyanse a la parte donde están los decimales, donde viene un minion explicándole que es un número decimal. A ver, Cassandra, fuerte y claro, léame lo que viene en la pantalla. Cassandra. ¿Manda? Léame ahí lo que dice la pantalla fuerte y claro. A ver, Lo que está diciendo el minion. un número decimal es aquel que no es un entero, pero es una parte de un entero. La característica principal es que se utiliza la potencia de 10 para escribir los números. Ok, gracias. Bueno, ya sabemos lo que es un número decimal. Un número decimal es una parte de un entero que utiliza la potencia de 10 para ser nombrado. Por ejemplo, 5 décimos, 63 centésimos, 189 milésimos, se nombran con una potencia de 10. ¿Hasta ahí queda entendido? Bueno, y para representar al número decimal tenemos diferentes formas. Las más conocidas son como en fracción decimal, que es la de que tiene como numerador una potencia de base 10, o bien la más común, que es el entero, el punto decimal y los números decimales. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Dudas de lo que es un número decimal? Ok, bueno, entonces, por participaciones, ¿quién me lee este número decimal? Yo. A ver, a Jari. 13 enteros con 7.886 milésimos. No, no son milésimos. A ver, otra vez fuerte y claro. 13 enteros con
7.886. 10 milésimos. 10 milésimos, correcto. A ver, ¿quién me lee esta fracción? Diferente a Harry. Frida. Miguel Uriel. 7/4. 7/4. ¿Quién me lee este número decimal? Jesús Antonio. 12.674 enteros con 89 décimos. No, a ver otra vez. Yo, maestra. Deja a Jesús Antonio. 1.674 enteros con 89 centésimos. Ok, correcto. A ver, el que dijo yo, léamelo, pero ahora en el contexto del dinero. 12.674 pesos con 89 centavos. Perfecto. El siguiente, ¿quién me lee este número? Esta fracción. ¿Quién la quiere leer? 89 10 milésimos. No, a ver, otra persona o el mismo que corrija. ¿Qué número es el que está abajo? 89 10 milésimos. 89 10 milésimos, correcto. Siguiente número, ¿quién me lo lee? Yo. A ver, Cassandra. 1.876.234 enteros con 78.863 100 milésimos. Correcto. Y finalmente, ¿quién me quiere leer esta fracción? Katia Berenice. Katia Berenice. 5 enteros, 9 octavos, 5 enteros con 8 novenos. novenos. Otra vez, fuerte y claro. 5 enteros con 8 novenos. Ok, ¿alguna duda para leer fracciones o números decimales? No. No. Recordemos que la fracción decimal es la que tiene una potencia de 10, que es esta. Y va a tener, o se va a leer igual que los números decimales. ¿Dudas? No. Ok, entonces pasamos a lo siguiente. Se van a ir a su cuaderno donde viene una tabla de los números decimales. ¿Ya lo ubicaron? ¿Sí lo ubicaron, no? ¿O no? ¿En cuál? Donde Hola, vienen los maestra. tipos de números decimales. Ujú. ¿Ya lo ubicaron todos? Viene, por ejemplo, este tipo de decimal y vienen número decimal, números decimales periódicos y mixtos y números irracionales. ¿Sí están ahí todos? ¿Sí o no? Sí. Ok, bueno. Aquí vamos a aprender a diferenciar lo que es un número decimal de una expresión decimal. Por ejemplo, aunque nosotros escribamos este número en número decimal, pues no todos los números son decimales. Por ejemplo, si yo tengo este número, ¿cómo se lee? 0 enteros con 85 centésimos. 85 centésimos, o 0 enteros con 85 centésimos. Este es un número decimal. Pero ahora, si yo escribo este número y le pongo la línea periódica, este ya no es un número decimal. Y ahorita van a entender por qué ya no es un número decimal, aunque se escriba
con el punto decimal y lleve cifras decimales, el 0.33 periódico se considera una expresión decimal. Y ahorita van a ver la diferencia entre número decimal y expresión decimal. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Dudas? No. Bueno, primero vamos a ver lo que son los números decimales. Los números decimales, pues ya dijimos, son los que son parte de un entero o parte de ese entero y expresado puede ser con un entero, con el punto decimal o con números decimales. Pero tienen que tener ciertas características para que los haga un número decimal. Por ejemplo, tiene que ser finito. ¿A qué les suena finito? ¿Qué es infinito? ¿Es infinito? Finito. Que tiene un fin. Es un número Que tiene fin. Cuando es finito, quiere decir que tiene fin. Los números decimales son los números que tienen fin. Y ahorita se van a dar cuenta a qué me refiero con que tengan fin. Por ejemplo, yo aquí tengo 3 entre 4. Al hacer esta división, me va a dar un número decimal. ¿Sí queda entendido? Ok. Aquí tengo mi galera. ¿Quién va adentro? ¿El 3 o el 4? El 3. El El 3. 3. Aquí está el 3. ¿Y el 4 va? Afuera. Afuera. Ahora, ¿el 4 cabe en el 3? No. No, pues entonces le pongo un 0. Cero. Y le agrego un 0. Cero. Y al agregar este 0 se le pone punto Punto. decimal. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 30? Cabe 7 veces. 7 por 4, 28. 28. Para llegar a 30, ¿cuánto me falta? 2. 2. Y le agrego un 0. Cero. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? 5 5. Entonces le pongo 5. 5 por 4, 20. 20. para 20, 0. 0. 0. Este 0 es el más importante aquí porque es el que me está marcando el fin de la división. Todos los números que al dividirlos den como residuo el número 0 se consideran números decimales. ¿Por qué? Porque tienen un fin, es decir, que ya no se pueden dividir más. ¿Sí queda entendido? Sí. Entonces, los números decimales, aparte de que forman parte de un entero, de que se pueden expresar con una potencia de base 10, deben de tener otra característica, que es esta, que tengan un fin, o bien, o que su residuo siempre dé 0. ¿Sí queda entendido o no? Sí. ¿Dudas? No. Ok. No. Ahora, la diferencia entre número decimal y expresión decimal es la siguiente. Ahora vamos a ver las expresiones decimales. De estas hay dos tipos, las que son puras y las que son mixtas. Ahorita nada más nos vamos a enfocar a las expresiones decimales puras. Entonces, decimal infinito puro. Es el siguiente. Si yo quiero dividir 1 entre 3, ¿quién va adentro? El 1. El El 1. 1. ¿Quién va afuera? El 3. El 3. ¿El 3 cabe en el 1? No. No, pues entonces le pongo 0. Y le agrego un 0. 0. 0. Y al agregar ese 0 se le pone punto decimal. Punto. Decimal. ¿Cuántas veces cabe el 3? 3. 3. 3 por 3, 9. 9. Para llegar a 10, 1. 1. Y le agrego otro 0. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 10? 3 veces. 3. 3 por 3, 9. 9. Para 10, 1. 1. ¿Qué están observando aquí? Que nunca va a tener un fin. infinito. Que porque es infinita. Exacto, que esta división nunca va a tener fin, porque si le agrego otro 0, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 10? 3. 3. 3 por 3, 9. 9. 9. Para 10, 1. 1. Y le puedo seguir todas las veces que yo quiera, pero nunca voy a terminar de dividir ese número. Siempre me va a sobrar un residuo, un residuo, un residuo. ¿Sí queda entendido? Sí. Ok. Entonces, aquí es a lo que vamos.
La expresión decimal siempre tiene fin, es decir, si llegamos al residuo número 0, o sea que ya no se puede dividir más, pero una expresión decimal, esas nunca va a terminar de dividirse. Y existen dos tipos, que es el puro y el otro es el mixto. ¿Hasta aquí alguna duda para identificar una expresión decimal de un número decimal? No. Maestra, lo que yo sé para un número infinito puro, creo que se le puede agregar una línea por donde está el 33, así saber que es un número infinito. Exactamente, ¿sí? Muy bien. Ok, ¿dudas para identificar número decimal y expresión decimal? Una tiene fin y la otra no tiene fin. Bueno, como dice su compañera, yo no puedo pasármela dividiendo todo el rato esta división que nunca va a tener fin. Entonces, lo vamos a expresar de la siguiente manera. Por ejemplo, si la cifra solamente, bueno, si la expresión decimal solamente tiene un número, que en este caso es el 3 que se repite periódicamente, se le llama decimal periódico puro. ¿Por qué puro? Porque la cifra se repite desde el primer número del punto decimal, si se fijan. El 3 está pegado al punto decimal y es el número que se repite siempre. ¿Se fijan? Sí. Entonces aquí nomás la vamos a expresar como 0.3 y la línea que es periódica. ¿Dudas hasta ahí? No. No. Bueno, ahora, si en nuestra siguiente expresión decimal se va repitiendo el 6 y el 7, quiere decir que también es un decimal periódico puro, porque desde el primer número que está pegado al número decimal se van repitiendo las mismas cifras. Nada más que aquí no le puedo poner solamente la línea periódica al 6, sino debe estar el 7, porque el 6 y el 7 son los que se van repitiendo. Ese también es un decimal periódico puro. ¿Tienen entendido hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda? No. Ok, entonces, ¿qué es la diferencia entre este último número y los dos primeros? Que tu cifra se repite entre más números, pero igual seguiría siendo infinito. Ajá, pero hay una diferencia entre los dos primeros y el tercer número. ¿Quién me la dice? Más de 2 cifras. Empieza con el 9 y luego empieza con los números infinitos. Exactamente, Brian. Si se fijan, en los dos primeros, la primera cifra que está después del punto decimal es la que se va repitiendo. Por ejemplo, el 3 es el que se repite. Aquí el 6 y el 7 son los que se repiten, pero en la tercera no. En la tercera, la primera cifra que está después del punto decimal es un 9 y esta ya no se vuelve a repetir. ¿Cuál es la que se repite? 45. El 45. 45. Entonces, a este tipo de números se les llama expresiones decimales mixtas. ¿Por qué? Porque ya no es una pura, es decir, que en este vamos a tener una cifra que no se repite y luego ya las que se van a repetir. ¿Alguna duda para identificar los decimales puros y mixtos? No. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, aquí lo principal es que identifiquen qué es un número decimal y lo sepan diferenciar de una expresión decimal. ¿Dudas? No. Bien. Pero también existen otros números que no se repiten, pero tampoco se terminan de dividir. No sé si los hayan escuchado alguna vez. Ahí vienen en su tablita, ¿cómo se llaman esos números? ¿Sí los ven en su tabla o no? ¿Irracionales? Irracionales. Fíjense bien, ya vimos los números decimales. Los decimales son los que sí tienen fin. Vimos las expresiones decimales que son puras y mixtas, las que no tienen fin, pero tienen características de que sus números se van a ir repitiendo, ¿sí? Y luego vienen otras expresiones que son los números irracionales. Estos números, su característica es que nunca van a terminar de dividirse, pero sus cifras no se pueden repetir, siempre van a ser diferentes. ¿Sí queda entendido? Sí. Ok, Sí.
Para que vean lo que es un número irracional, les voy a poner un video. ¿Ustedes conocen a pi? 3.1416. Exacto. Pi es el que se utiliza para calcular el perímetro de la circunferencia o el área del círculo. Pero pi tiene una cualidad. Si nosotros quisiéramos encontrar el valor de pi al hacer una división, nunca vamos a terminar de dividir pi porque va a tener millones y millones de cifras. Nos pasaríamos años dividiendo y nunca terminaríamos de dividir. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué está pasando con el número pi? Les voy a compartir una pantalla para que vean un video. Y ahorita comentamos lo que dice este video. Estudio Jaini presenta... ¿Sí escuchan? Pi. Matemáticamente Sí, sí. sí. Una razón, lo que significa que expresa una relación. En este caso, la relación entre dos medidas, la del diámetro de un círculo con el perímetro del mismo. ¿Cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro? 1, 2, 3 veces y un poquito más. Lo interesante de pi está en ese poquito más. Nadie lo ha podido calcular con perfecta exactitud. Hace más de 3.800 años, un escriba egipcio llamado Ames dio la primera aproximación de pi cuando dijo: el área de un círculo es similar al área de un cuadrado cuyo lado sea una novena parte más chico que el diámetro del círculo. Esto le daba a pi un valor aproximado de 3.16049 y también inauguraba un problema matemático que ha durado milenios: la cuadratura del círculo. El problema es precisamente... A ver, niños, ¿sí están escuchando el video? Sí. Ah, ok. porque pi es un número irracional. Eso significa que no se puede expresar como una fracción. 22 séptimos, por ejemplo, se acerca a pi, pero no es igual. A lo largo de la historia ha habido muchos métodos para calcular pi. Arquímedes encontró uno muy ingenioso, dibujando polígonos de cada vez más lados, inscritos y circunscritos en un círculo, y calculando sus perímetros, dedujo que el valor de pi estaba entre 3.1408 y 3.1429. Arquímedes llegó a un polígono de 96 lados. No le atinó ni a una ni a otra. Zhu Chongxi usó un polígono de 12.288 caras y llegó a un resultado más preciso, entre 3.141592.6 y 3.141592.7. Durante miles de años, estas aproximaciones han sido suficientes para la mayor parte de las aplicaciones prácticas, pero los matemáticos ociosos siguieron encontrando más y más dígitos a lo largo de la historia. A Newton le daba vergüenza pasar tanto tiempo calculando pi. Fue entre 1671 y 1674 que los europeos Gregory y Leibniz descubrieron que un matemático de la India, Madhava de Sangamagrama, había inventado un método llamado de las series infinitas, con el que Abraham Sharp calculó 71 dígitos de pi. Antes del uso de las calculadoras, el récord de dígitos lo logró Daniel Ferguson, 620 decimales. En la actualidad, el uso de computadoras y nuevos métodos han determinado que pi es igual a 3.141592653589. Aquí fíjense, si se fijan, pi es un número que siempre va a estar dividiéndose y nunca va a tener fin, pero sus cifras no se pueden repetir como en una periódica o en una mixta. Siempre van a ser diferentes números, por eso es un número irracional. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno. No. De dígitos más. Una de las propiedades más interesantes de esta constante numérica es que la serie de dígitos parece ser completamente al azar. No hay patrones repetidos y ningún dígito aparece con más frecuencia que otros, por lo que hay quien piensa que tiene algún significado cósmico. Claro, es un número trascendente, aunque esa es otra propiedad matemática. Por cierto, el nombre griego de pi no se lo pusieron los griegos, sino que se usó por primera vez en el siglo XVII, porque con la letra pi empieza la palabra perímetro.
La popularizó Leonhard Euler en el siglo XVIII. A quienes les gusta memorizar dígitos de pi se les llama pipilólogos. Akira Haraguchi tiene el récord mundial. En 2006 recitó 100,000 dígitos y se tardó 16 horas, haciendo pausas cada hora solo para tomar agua. Curiosamente, si te gustan nuestros videos, apóyanos en patreon.com. Bueno, está bien. Bueno, dudas de lo que es un número decimal, una expresión decimal y un número irracional. No. ¿Quedó claro? No, Un maestra. número decimal es el que tiene fin, es decir, que su residuo siempre va a dar 0. Una expresión decimal es la que no tiene fin, pero sus cifras se van a ir repitiendo periódicamente. Y este puede ser mixto o puro. Y finalmente tenemos a los números irracionales, que son los números que nunca terminan de dividirse, pero sus cifras no se pueden repetir. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? No, Bueno, maestra. pues entonces esto sería la clase de hoy, niños. El día de mañana no hay clase, mañana toca revisión a los alumnos de la segunda semana. Ahorita en el grupo de WhatsApp les voy a dar esta indicación. Y pues de mi parte sería todo. Nos veríamos hasta el lunes. Que descansen. Sí, maestra. Maestra. Bye. Tu día. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra.